Bien, buenos días nuevamente. Mi nombre es Cristina Ramírez. Estuvimos viendo la primera parte del módulo de farmacología. Empezamos con la parte de farmacocinética. Como conté en el primer módulo, la farmacología se divide en dos partes: la parte de farmacocinética, que es lo que el organismo le hace al fármaco. Eso lo vimos durante la primera clase. em, a grandes rasgos, porque por supuesto que es mucho más extenso y demasiado más complejo, pero por lo menos vimos un buen pantallazo de lo que es la farmacocinética de cannabinoides. Y vamos a continuar ahora con la segunda parte, que es farmacodinamia. La farmacodinamia, entonces, como contamos, se trata de lo que el fármaco le hace al organismo. Es decir, vamos a intentar hacer un approach respecto de cuáles son las interacciones de los cannabinoides en el organismo. Ahora bien, dada la magnitud de la complejidad, y lo van a terminar de entender cuando veamos todos los bloques, yo decidí diferenciar o separar en dos partes la farmacodinamia. La primera parte, que tiene que ver con interacción con receptores cannabinoides, específicos de cannabinoides, y una segunda parte donde vamos a estudiar o a charlar un poco de lo que son receptores no cannabinoides, porque vamos a ver que cannabis tiene la propiedad, o cannabinoides tienen la propiedad de interactuar con otros receptores que no son necesariamente los del sistema endocannabinoide. Así que bien, dicho esto, vamos a pasar a compartir pantalla para continuar con la clase. Está un poco molecular la clase de hoy, pero creo que se va a poder interpretar al principio. Entonces, vamos a empezar como dijimos. Vamos a poner el puntero. Vamos a empezar, como dijimos, con la parte de receptores específicos o sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema de homeostasis, es un sistema muy particular desde muchos aspectos. El primero de los aspectos es que es un sistema dinámico. Como es un sistema dinámico, es un sistema que es muy difícil de hacer un seguimiento o un perfil o distribución, ya que es un sistema que, como es su función en general, parecería estar relacionada con la homeostasis del organismo, se va a encontrar modificándose o va a tener una forma dinámica respecto o teniendo en cuenta las variables a las que se encuentra expuesto nuestro organismo. ¿Qué quiere decir esto en palabras fáciles? Que mi distribución de receptores cannabinoides no va a ser la misma ni en cualquier estado de salud o no va a ser la misma entre dos personas diferentes que tengan la misma actividad, no va a ser permanente, ¿sí? Tiende a modificarse esa distribución al aparecer estados fisiopatológicos en una forma, la verdad que extremadamente compleja. Así que vamos a intentar entender entonces por qué también termina siendo compleja o complejo el seguimiento de la farmacología de cannabinoides. Y lo cual tiene mucho sentido si uno piensa que le van a estar moviendo o redistribuyendo las dianas permanentemente. Es obvio que la farmacología de cannabinoides se las trae para su estudio a nivel molecular y a nivel orgánico, bueno, de una forma bastante importante. Además, dicho esto, además, no es un receptor que tenga muchas décadas de estudio. Fíjense que recién, más o menos en la década del 60, Gaon y Mechulan pueden llegar a dar con la estructura del THC, posteriormente del CBD, pueden llegar a sintetizarlo y a entender cuál era el compuesto que estaba interactuando con los receptores del organismo por el cual se generaba ese efecto que es característico del cannabis. Partiendo de esta base, nosotros tenemos receptores de cannabinoides, por eso somos sensibles o susceptibles a los cannabinoides, es decir, para que una molécula o para que un fármaco tenga un efecto sobre, o un efecto farmacológico, un efecto clínico, o cualquier tipo de efecto sobre el organismo, tenemos que tener receptores específicos para ese compuesto. O sea, vamos a ver que ni tan específicos ni para ese compuesto, pero sí es cierto que tenemos receptores de cannabinoides. Y si tenemos receptores de cannabinoides, los tenemos porque tenemos cannabinoides endógenos. Y entonces surge, bien, todo este estudio de interpretar cuáles son los cannabinoides endógenos o cuáles son las moléculas que tenemos o que producimos, que produce nuestro organismo,
para interaccionar con estos receptores que después terminan interaccionando con los fitocannabinoides. Recién en 1988 se da con el receptor de cannabinoide tipo 1, el CB1, y recién en el 93 se da con el receptor tipo 2. Aún así, no estaban aislados, simplemente se llegaron a localizar, ¿sí? Mayormente in vivo, se llegaron a localizar las ubicaciones. Inicialmente se pensaba o se asociaba a una distribución más central de los CB1 y más periférica de los CB2. A mí no me gusta ya utilizar ese diagrama de distribución de receptores porque hoy sabemos que hay receptores CB2 en todo el sistema nervioso central y sabemos que hay receptores de CB1 a nivel periférico y en muchos órganos y que aparecen y desaparecen según la necesidad fisiológica y la necesidad homeostática. Entonces, prefiero dejarlo de esta forma. Dentro del organismo entonces están involucrados, están relacionados con muchas actividades, muchas cuestiones que tienen que ver no solo con el sistema nervioso, como la memoria, el aprendizaje, control motor, ansiedad y depresión, los moods, con neuroprotección, con el sueño, a nivel hepático, a nivel sí, digo bien hepático, a nivel de la formación de ácidos, de la hipogénesis, la fibrosis, resistencia a la insulina. No estamos diciendo de ninguna manera que sean pro o anti alguna de estas cosas, simplemente que están distribuidos mediando este tipo de actividades o de fisiopatología. A nivel del sistema reproductor, digamos, en la regulación de la fertilidad, a nivel de la implantación en el embrión, del desarrollo del embrión. Son todas funciones a las que se las ha asociado o que se ha visto que tienen alguna intervención estos receptores de cannabinoides a nivel del sistema vascular, a nivel de los músculos esqueléticos, del tracto gastrointestinal y a nivel de la percepción del dolor, también de la modulación del sistema o de la respuesta inmunológica, a nivel de la náusea y el vómito, presión intraocular, remodelación ósea, broncodilatación y muchos otros niveles en los que se sabe o se relaciona o que aún ni siquiera se ha llegado a dar luz sobre su actividad. Este, Esto es cómo funciona, es una sinapsis, la relación o la interacción con los cannabinoides y los CB1 es anterógrada. Esto es, por supuesto, que los endocannabinoides y los endocannabinoides se sintetizan y se degradan in situ en el momento y a necesidad. Es decir, nosotros no tenemos permanentemente los endocannabinoides dando vueltas, sino que los sintetizamos, el organismo los sintetiza cuando, digamos, es necesaria una respuesta mediada por ellos. En particular yo puse estos dos, hay muchos más, ahora los vamos a ver un poco, pero particularmente la anandamida y el 2-araquidoglicerol son los principales y los de mayor cantidad, endocannabinoides que se sintetizan dentro del organismo. Entonces, cuando aparece una señal determinada, por ejemplo, la entrada de calcio, que típicamente podríamos, por ejemplo, entre otros triggers, podríamos relacionarlo con la aparición de alguna injuria o alguna agresión. Entonces aparece calcio en el medio y la entrada de calcio a través de los canales comienza o triggerea o dispara la síntesis de endocannabinoides a partir de precursores que van a estar cerca de membrana. Estos endocannabinoides van a salir del botón sináptico, sería de la parte posterior de la sinapsis, van a salir a través de un transportador de cannabinoides que puede entrar, es un translocador, puede entrar y sacar cannabinoides a necesidad, y va a venir en forma anterógrada a activar el CB1. Yo puse acá también agonistas fitocannabinoides a partir de una flor, porque los fitocannabinoides son, en particular el THC y todos los que tienen grupos análogos al THC, son activadores del CB1, no así el CBD, ya lo vamos a ver un poco. Los CBR o los receptores de cannabinoides tipo 1 o 2 son los que se llaman GPCR, los GPCR, los receptores asociados a proteína G. Estos receptores asociados a proteína G tienen la característica de
disparar cascadas, ¿sí? No son tan rápidos como los receptores de canales iónicos, pero son muy efectivos a nivel del disparo de cascadas. Estas cascadas son bastante más complejas que lo que yo estoy poniendo acá, algunas las vamos a ver, pero típicamente a partir de la subunidad B de estos receptores, de esta proteína G asociada al receptor, se van a disparar algunas de sus acciones. Una tiene que ver con la inhibición de la ciclasa, que forma el AMP cíclico, y la disminución consecuente de AMP cíclico. La segunda es el bloqueo de esta entrada de calcio, porque esta entrada de calcio, como dijimos, cuando hay injuria y hay calcio en el medio, la entrada de calcio genera la salida de vesículas que contienen neurotransmisores. Entonces lo que hace, lo que viene a tener como efecto final es el bloqueo de la entrada de calcio y por lo tanto la disminución de la salida de esos neurotransmisores y por lo tanto la disminución de la señal, ¿no es cierto?, de la transmisión. Y también la salida de potasio, es decir, amplifica la salida de potasio y bloquea la entrada de calcio. Todo esto apunta a disminuir la neurotransmisión, en el caso que sea excitatoria, que sea el dolor o que sea lo que fuere, la disminución de la señal va a estar dada por la disminución de la salida de vesículas con neurotransmisores. Todo esto mediado por la activación de los CB1, de los receptores de cannabinoides. Como les decía recién, venimos un poco lento con los receptores porque recién en el 2016 y en el 2018 se lograron cocristalizar. ¿Por qué es importante cocristalizar o aislar en su forma cristalina o en su forma activa al receptor? El receptor, fíjense que la forma en la que se logró cristalizar o aislar es con un ligando, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque dado el avance que tenemos hoy día para el ensayo, estudio y diseño de fármacos, todo lo que es diseño racional de fármacos y todo lo que es estudio racional de la farmacología, la primera fase típicamente del estudio, del análisis o de la preparación de un fármaco neo o del estudio de un fármaco que no se conoce, es in silico, significa que es a través de modelado computacional, es a través de computadoras. Y entonces yo, para poder darle a mi programa, para poder darle a mi modelo una estructura para que analice su interacción con un ligando o con un fármaco, o para intentar ver o intentar dar cuenta cómo se relaciona un fármaco con un receptor. Teoría de la farmacología siempre asocia un fármaco a un receptor, no necesariamente es un receptor, puede ser una enzima, puede ser otro tipo de acción, pero para lo que es el tratamiento del día de hoy vamos a hablar de receptores fisiológicos y farmacológicos. Entonces, para poder estudiar in silico, para poder estudiar en un modelo computacional, yo necesito tener la estructura tridimensional activa, entendiendo cuál es el lugar de interacción del ligando, y a partir de ahí yo puedo meter estas estructuras dentro de los programas para correrle, por ejemplo, cuáles son los ligandos o cuáles son los fármacos que podrían potencialmente tener una interacción mejor o tener algún tipo de actividad a nivel de estos receptores. De acá se sacan muchísima cantidad de datos y muchísima cantidad de estudios, por ejemplo, las constantes de interacción y la constante de binding y las afinidades por los cannabinoides y estos receptores. Bien, esto recién pudo hacerse en el 2016 y 2018, entonces fíjense que hay muchas cosas en las que recién estamos empezando a tener luz respecto de su estudio y su tratamiento. Una cosa que me parece muy curiosa es que nuestros endocannabinoides tienen típicamente esta forma, fíjense que son lipídicos, son ácidos grasos, son amidas de ácidos grasos, anandamida, 2-araquidoglicerol, bien, oriandamida, son todos, bueno, hay otros ésteres, viridolamina. Fíjense que las estructuras características están relacionadas, ¿no es cierto?, con estructuras bien lipídicas, ¿no es cierto? Fíjense que, sin embargo, los fitocannabinoides tienen estructuras completamente diferentes, ¿sí? Y aún así tienen bastante mayor potencia dentro de los receptores cannabinoides. Es decir, una curiosidad, porque en general, ¿por qué lo menciono como curiosidad? Porque en general cuando uno diseña un fármaco, por ejemplo, específico para
la serotonina o por alguna de las monoaminas. En general piensa como farmacóforo o como estructura de base que va a interaccionar con el receptor específico, una estructura al menos análoga o con alguna porción análoga a, a el ligando interno endógeno digamos, al sustrato de ese receptor. Sin embargo, en este caso no hay analogía química prácticamente, son estructuras, estos son polifenoles o son éteres con fenoles. Está bien, hay una porción que le da carácter lipídico, pero no es necesariamente la porción que interacciona. Se ha visto que el farmacóforo tiene que ver con los núcleos. De hecho, el CBD, al no tener el epóxido, su actividad es perfectamente diferente de THC, entonces fíjese que ni siquiera la parte lipídica parecería tener remembranza con las interacciones que puede llevar a cabo este grupo de endocannabinoides. Así que bien, estos son las estructuras, creo que las vieron en alguno de los módulos de la parte química. Son las estructuras que hacen a los cannabinoides. No son todas, por supuesto, hay muchísimas más, muchísimas, pero lo que tratamos de poner es más o menos lo que son mayoritarias, lo que solemos detectar en más cantidades dentro de los medicamentos que contienen cannabinoides y los que más estudiados tienen su perfil farmacológico, porque lo cierto es que no todos los cannabinoides han logrado tener su perfil farmacológico bien definido. Un poco para que vean cómo funciona una proteína G o un receptor asociado a proteína G, mejor dicho. Entonces esto es un poco más ampliado de lo que había mostrado recién. El receptor tiene sitios de transmembrana, es decir, tiene porciones exteriores y porciones interiores. Este es el que mostré anteriormente en estructura tridimensional, el que les conté que se había aislado en el 2016. Es decir, si la parte externa de la membrana, si esto es transmembrana, la parte externa está acá, el sitio de unión debe estar por acá, el bolsillo de unión, y esta es la parte en la cual las subunidades comienzan las cascadas. Entonces, la primera complicación, la primera no porque creo que ya mencioné varias, pero alguna de las complicaciones que tiene el abordaje molecular sobre todo, ¿no? Es que esta proteína puede, eh, digamos, inhibir la adenilciclasa y disminuir la cantidad de AMP cíclico mediante la subunidad GIG0. Sin embargo, hay otra vía, que es la GS, que lo activa. ¿Y de qué depende que se active uno u otro? Bueno, es bastante más complejo, pero en general vamos a ver que hay muchas interacciones entre el cannabinoide y los receptores que dependen del entorno, que dependen del estado fisiopatológico, que dependen si el cannabinoide es de transmembrana o es interno, y que dependen a veces de la presencia de otros cannabinoides como el 2-araquidogliceriol circundantes. Es decir, ya, digamos, la cascada inicial es bastante compleja, si bien mayoritariamente uno puede pensar en analizar la potencia de un fármaco viendo la disminución de AMP cíclico. Esto también es real. Pero bien, tiene esta complejidad y me parece rescatable mencionarlo. Acá está lo que les contaba del bloqueo de la entrada de calcio y el aumento de la salida de potasio. Esto cada vez que se une un cannabinoide, ¿no es cierto? Lo que ocurre a posteriori entonces tiene que ver con cascadas de activación de quinasas. Las cascadas de activación de quinasas son típicamente triggereadas o comenzadas a partir de la activación de proteínas G asociadas a receptores. En el caso del CB2 es bastante diferente, aunque algunas de las cascadas las tienen en común, lo mismo que la disminución de la AMP cíclico a partir de la unidad GI. Y cuando me refiero a cascadas de quinasas, me refiero a este tipo de cascadas downstream o río abajo, camino abajo, como les quede mejor. Y lo que tienen es que, vamos a mencionar directamente digamos, cómo actúa como mediador final, y tienen que ver estas quinasas con detención del ciclo celular, con mecanismos de apoptosis, tienen que ver con rutas que tienen que ver con la proliferación de apoptosis en respuesta a tipo de choque o algún tipo de ataque fisiológico, el factor tumoral alfa, de necrosis tumoral alfa, señalización que está relacionada con la inflamación, con la progresión del ciclo celular, con la aparición de tumores, con la muerte celular, y son cascadas entonces que van a estar mediando todo este tipo de
acciones y que van a estar regulando, ¿sí? De nuevo, no estoy diciendo son pro esto o anti esto, tienen que ver, digamos, son cascadas cuyos sustratos o cuyos productos van a estar relacionados de alguna forma con vías de desarrollo o de los ciclos celulares. Es bastante más complejo que esto. Fíjense entonces, como les decía recién, si el receptor está en transmembrana, ¿sí? Esto es membrana plasmática, típicamente lo que voy a encontrar es una caída del AMP cíclico, del calcio intracelular y de un incremento de la activación de la vía de las MAP quinasas. Sin embargo, hay un mecanismo de autorregulación de receptores, ¿sí? No es el único el que lo hace el CB1, pero bueno, es un mecanismo que los CB1 modifica bastante y tiene que ver con la internalización de receptores. Es un mecanismo en el cual a veces se regulan las señales cuando hay demasiada cantidad de ligando o por algún otro mecanismo se terminan internalizando para no estar disponibles, digamos, y entonces se internalizan y quedan adheridos a un endosoma. Y cuando pasa esto, que viene por la vía de las betarrestinas, el receptor ya no tiene esta actividad. ¿Sí? Es un receptor internalizado que no va a estar cumpliendo con esta actividad. Este receptor se encuentra dentro del citoplasma. Y hay otros receptores CB1 que se encuentran también dentro del citoplasma, que son morfológicamente iguales, que son el mismo receptor que la misma proteína, pero sin embargo tienen funciones completamente diferentes, porque si son receptores que se encuentran en lisosomas, el efecto es inverso, ¿sí? Cuando el receptor es interno, no internalizado, sino que ya se encontraba o que es constitutivamente, digamos, parte del citosol, la función, por ejemplo, relacionada al calcio es incrementar el calcio, incrementar la entrada intracelular, o sea, la entrada de calcio, incrementar la permeabilidad, ¿sí? Después, si se encuentra, por ejemplo, en la membrana mitocondrial, también tiene que ver con una regulación del ciclo de respiración mitocondrial, con una regulación de su gasto energético, y termina disminuyendo el AMP cíclico mitocondrial. Fíjense que son todas funciones diferentes y todos aspectos diferentes que voy a encontrar en el mismo receptor, en la misma proteína. ¿Sí? No, si uno aislara cualquiera de estos, son de nuevo la misma proteína, es el mismo receptor, no son químicamente ni estructuralmente diferentes. Simplemente se modifica el lugar de acción o el lugar donde se encuentran adheridos. Eh, los TRPV1 es otro grupo de receptores que ronda entre ser y no ser cannabinoide. A algunos autores les gustaba pensarlos como cannabinoides, después no, porque en realidad son claramente diferentes porque son receptores de canales iónicos y además tienen otro tipo de respuesta y no tienen ningún tipo de analogía con los CB1, así que si bien no son parte, digamos, de la familia GPR de cannabinoides, sí lo ponemos con cannabinoides porque la función final que tienen está íntimamente relacionada. Este TRPV1 es el receptor de vainilloides, ¿sí? Es el receptor de vainilloides activado por capsaicina, y lo que hace es, en general, en presencia de anandamida, que es nuestro endocannabinoide, es activado. Pero no solo eso, además, una vez que se dispara esta cascada, aumenta la síntesis de anandamida y produce más. Recuerden que la anandamida se produce y se hidroliza rápidamente por medio de la FAAH, que es una enzima que metaboliza la anandamida, una hidrolasa, fatty acid aryl hidrolasa. Bien, lo que hace entonces la anandamida respecto de los TRPV1, una vez que está sintetizada, es o bien ser hidrolizada y sus metabolitos activar nuevamente el TRPV1, o bien activar en forma directa el TRPV1, o bien activar a los cannabinoides. Y los cannabinoides tienen una función, como vimos recién, que es activar cascadas de quinasas y cascadas de fosforilaciones, donde se fosforilan estos receptores, y al fosforilarse son más susceptibles o son más sensibles a la acción de la anandamida o de los cannabinoides, y entonces pueden ser activados en forma más fácil.
La segunda cuestión interesante que tienen estos receptores de canales es que eh, la acción final o el evento final eh, es muy parecido a lo de los CB1. Entonces, algo que se ha complicado mucho para su estudio es definir cuáles son los efectos propios de activar el TRPV1 o propios de activar el CB1, porque si uno trabaja, si uno sí, se ha visto en estudios que en modelos donde uno estudia modelos de knockout en CB1, los receptores de TRPV1 cumplen funciones análogas y viceversa. Entonces, las funciones finales son tan parecidas o son tan complementarias y están tan interrelacionadas que es muy difícil saber cuál de las acciones proviene, digamos, únicamente de cada uno de estos receptores. Y además están típicamente distribuidos en forma de una distribución bastante análoga, así que eso complica más saber cuál es el efecto propio de cada uno de ellos. Por lo tanto, siempre me gusta poner este tipo de TRPV1, este tipo de receptores, contarlo siempre acerca de los receptores de cannabinoides. Y siguiendo con esa línea, entonces, tenemos la anandamida, que es agonista de los TRPV1 y tiene un poco más de afinidad por el CB1 que por el CB2, mientras que el 2-araquidoglicerol tiene una afinidad bastante más similar y es también activador del TRPV1. Estos que están acá son eh, estas proteínas translocadoras de los endocannabinoides que les contaba que pueden entrar y sacarlas del botón terminal. Así que cualquiera de estos dos puede ser entonces traslocado por esta proteína. Y lo que tienen acá, si lo quieren chusmear un poco después en detalle, son las afinidades por los receptores. Y fíjense que esto es tan nanomolar, significa que cuanto más pequeña es esta cantidad, más afín es la molécula por el receptor. Y fíjense que THC está en el orden de las decenas de nanomolar. Y CBD, sin embargo, está en el orden de los miles. Quiere decir que no tiene afinidad. Y esto viene a dar cuenta de los estudios que muestran que CBD no es agonista de CB1 ni de CB2, y eso es lo que hace o lo que dirige un poco las actividades farmacológicas del CBD respecto del THC, lo que hace la diferencia, ¿sí? Entonces, lo primero importante de esto que tiene que quedar de acá es que CBD no es un agonista, o no lo es en forma efectiva y potente del receptor CB1. No en forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Que no sea un agonista significa que no actúa en el sitio ortostérico, es decir, que no actúa en el mismo sitio de acción de los ligandos endocannabinoides o del THC o de cualquiera de los ligandos o de los agonistas directos. Sin embargo, sí tiene una forma de acción que es a través de lo que se llama mecanismos alostéricos, que es la modificación de la interacción entre el receptor y un ligando, pero posicionándose o interaccionando desde otro sitio, ¿sí? Vamos a ver entonces que tiene lo que se denomina modulación alostérica negativa, y ahora lo vamos a seguir con esto. Antes de eso vamos a ver que hay otros agonistas dentro de la planta, porque lo que pasa con el efecto séquito de los terpenoides es que ha estado en discusión si se necesitan, no se necesitan, si ayudan, no ayudan. Bueno, sí ayudan, pero no tanto, y no se ha podido calcular. Hace el año pasado, en octubre más o menos, sí, en octubre del año pasado, hubo un trabajo donde se encontró un apoyo al efecto séquito de los terpenoides, encontrando que tienen actividad cannabimimética los terpenos. ¿Qué significa esto? Que a altas concentraciones, y acá viene lo de sí, es verdad que funciona, pero lo cierto es que los terpenoides están en tan baja concentración que hay que ver cuánto de cannabimimético tienen. Pero bueno, lo cierto es que en presencia de cannabinoides, eh, al haber sinergia, probablemente las concentraciones necesarias para el efecto cannabimimético sea bastante más pequeña. Lo cierto es que estos compuestos, ¿sí? El betapineno, el humuleno, eh, el geraniol y el linalol, este es el cariofileno, ¿no? El mayoritario de los terpenoides. Se ha mostrado que tienen efecto en la tetrada. La tetrada es
bueno, el tiempo de movilidad, la catalepsia, hipotermia analgésica, son los 4 puntos que se mide en ratas como estudio para determinar la actividad de los CB1, ¿sí? Todos los agonistas de CB1, como el tetrahidrocannabinol, activan lo que se llama la tetrada, tienen efecto de la tetrada. Resulta ser que estos compuestos también han demostrado tener algún tipo de efecto en la tetrada, con lo cual quedaría hecho un approach de que existe actividad cannabimimética dentro de los terpenoides. Esto apoyaría entonces un poco el efecto séquito. Luego tenemos otro, espera que se me vaya otro acá. Luego tenemos otro compuesto, otro receptor que yo decidí poner porque vamos a ver que tiene algún tipo de importancia, que es el GPR55. El GPR55 también es un ligando, es un receptor de cannabinoides que dado la homología, el grado de homología que tiene, se ha decidido, o sea, nominado como CB3, aunque todavía no es formal, ni todos los autores la utilizan, pero lo cierto es que GPR55 es un receptor de cannabinoide tipo 3, se llamaría putativo, que desencadena muchas vías de señalización en procesos inflamatorios en general. Es un receptor activado por isofosfatidilinositol y tiene vías de señalización que están marcadas acá, que incluyen el aumento de calcio y la activación de las R-caquinasa. Y bien, empieza entonces a destrabar o a generar algunas cascadas que tienen que ver con la expresión génica. Y acá tenemos, bueno, más o menos puesto cuáles son los lugares de acción, la corteza frontal, el hipocampo, son todos sitios posibles en los que se ha intentado determinar cuál es su importancia y cuál es su prevalencia, el cerebelo, la espina. Bien, esto lo dejo de forma que ustedes puedan hacer una lectura tranquila, no es necesario que yo se los lea, pero tiene que ver con mayormente el sistema nervioso y tiene que ver con otra cuestión que es la sobreexpresión de estos receptores en líneas celulares de cáncer, ¿sí? Cuya concentración o cuya densidad suele relacionarse con la agresividad del cáncer. Se sabe que niveles elevados, se sabe que existen, perdón, niveles elevados de estos receptores en tumores y en la expresión de tumores donde la supervivencia es baja y donde las células cancerosas proliferan con alta agresividad. Fíjense que tiene que ver con la invasión, la migración, la proliferación, son todos mecanismos activados por este lisofosfatidilinositol al activar el GPR55. Entonces, haciendo un resumen y una recopilación de lo que vimos, de los receptores que vimos respecto de cannabidiol, podemos decir entonces que es inhibidor de la hidrolasa de la anandamida y entonces por lo tanto y como consecuencia aumenta la cantidad de anandamida porque disminuye su metabolismo. Es modulador alostérico de los CB1, se sabe ahora también, más recientemente, que también es modulador alostérico negativo de los CB2. Recuerden que modulación alostérica entonces significa modificar la interacción del receptor con un agonista determinado y puede ser en forma negativa o en forma positiva. En este caso, cannabidiol modula negativamente la interacción y por lo tanto quizás algunos de los efectos indeseados de la activación de los CB1, que tiene que ver con, si bien son vías que son necesarias y que se relacionan, por ejemplo, con el efecto analgésico central del THC, lo cierto es que también desencadenan las vías de la psicoactividad. Entonces, bueno, supuestamente esta modulación negativa podría dar cuenta de una disminución de estos efectos de psicoactividad negativa que tiene a veces el THC en algunos preparados, en algunas formas no necesariamente en la vía oral, sino más que nada en las vías inhaladas. A su vez es agonista del OPEPAR gamma, pero esto lo vamos a ver la clase siguiente, cuando veamos receptores específicamente no cannabinoides. Es antagonista del GPR55. Recuerden que el GPR55 es un receptor que está involucrado en algunos niveles de lesión a nivel del sistema nervioso y en algunos sistemas de proliferación de cáncer o de tumores más vale agresivos. Entonces esto viene a dar cuenta de una inhibición que podría ser probablemente beneficiosa.
a nivel clínico o a nivel farmacológico. Por supuesto que eh, estamos hablando todavía, y recuerden que siempre remarco, y lo voy a remarcar en cada una de las clases, hablar de situaciones in vitro no necesariamente da cuenta de un efecto clínico ni farmacológico todavía. Y es también agonista, y lo vamos a ver enseguida, de los receptores de serotonina. Bien, eh, los dejo con un receptor. Vamos a dejar de compartir. Bueno, espero que no haya sido muy molecular, muy intensa. Por supuesto, de nuevo está mi mail, si quieren que profundicemos o reveamos algunos de los conceptos. Yo les voy a pasar los papers sobre los cuales he preparado un poco la clase para que ustedes puedan hacer un seguimiento. Todo tipo de consultas la podemos hacer por mail, va a haber una clase sincrónica respecto de esto, así que bueno, espero que puedan aprovecharlo y que les haya gustado. Nos vemos en la clase siguiente.